La repentina aparición del FBI en la villa privada de Mike Wolf, un rostro familiar para el público televisivo gracias a la serie American Pie, está desatando un revuelo mediático. En el segundo piso, que antes era la oficina personal de Wolf, un equipo especial retiró todo el viejo suelo de madera. Las imágenes filtradas de la escena se difundieron rápidamente, capturando las expresiones tensas y atónitas en los rostros de los agentes. No se ha publicado ningún comunicado oficial, pero una fuente interna confirmó que lo descubierto dejó a todo el equipo en silencio. Desde el hallazgo oculto hasta las imágenes y testimonios que lo confirman, la verdad tras esta redada se está descubriendo poco a poco, y lo que da escalofríos es la inesperada conexión con el difunto artista Frank Fritz. Número 2. Mike Wolf. Para el público, Mike Wolf fue visto en su día como un hombre sensato que vivió fiel a su pasión durante años. Recorrió Estados Unidos en su camioneta, buscando objetos antiguos como si rastreara las huellas del tiempo. Pero tras los reflectores, aún hay muchas sombras que nunca se han revelado públicamente. Antes de alcanzar la fama, Wolf vivió un tiempo prácticamente aislado, sin que nadie supiera con exactitud dónde se encontraba. Registros antiguos muestran que abandonó la escuela a los 16 años y que se le documentó en múltiples domicilios temporales. Entre 1992 y 1997, su nombre apareció en los archivos de un grupo llamado Círculo de Coleccionistas, una comunidad secreta especializada en la recolección de artefactos de origen desconocido que operaba principalmente en la zona fronteriza entre Estados Unidos y Canadá. Este grupo fue sospechoso de estar involucrado en una serie de misteriosas desapariciones de artefactos culturales indígenas. No se presentaron cargos oficiales ni se llevó a nadie a juicio. Aún así, el nombre de Mike Wolf desapareció repentinamente de todos los registros públicos entre 1998 y 2002. No fue hasta 2003 que reapareció, esta vez como dueño de una pequeña tienda de antigüedades en Tennessee. Poco después, se estrenó oficialmente American Pie, y parecía que el pasado enterrado había sido reemplazado por episodios alegres, llenos de risas y humanidad. Cuando se emitió la primera temporada en 2010, Wolf se convirtió al instante en un símbolo del estilo de vida retromoderno. Fue invitado a hablar en numerosos eventos culturales, participó en campañas de preservación del patrimonio y en una ocasión fue elogiado por la revista National History como el guardián de la memoria de Estados Unidos. Sus años de errancia dejaron de mencionarse, y las lagunas en su biografía se desvanecieron gradualmente en el olvido. Sin embargo, la imagen ideal comenzó a quebrarse en los últimos años. Algunos coleccionistas que trabajaron con Wolf lo acusaron públicamente de manipular la historia para fines mediáticos. Se creía que muchos de los artefactos presentados en la exposición eran restauraciones, que aún se presentaban como tesoros centenarios. Arqueólogos independientes también habían expresado su preocupación por la falta de transparencia en la verificación del origen de los objetos exhibidos por Wolf. Casi al mismo tiempo, se retiró abruptamente de toda actividad pública. Wolf, que antes era activo en redes sociales, se quedó repentinamente en silencio. Se acabaron las reuniones con fans y las publicaciones nuevas. Su podcast personal también fue interrumpido inesperadamente. Corrieron rumores de que estaba siendo investigado, de que el programa era simplemente una tapadera para legalizar transacciones turbias de artefactos y de que algunos objetos descubiertos figuraban en la lista de artefactos robados de importantes museos de todo el mundo. Todos esos rumores parecían desvanecerse, como otras teorías conspirativas, hasta que el FBI se presentó en la puerta de Wolf. Lo que complicó aún más las cosas fue un detalle que pocos habían notado. La villa donde el FBI retiró el suelo del segundo piso fue una iglesia abandonada que Wolf había restaurado. En una antigua entrevista, compartió su deseo de vivir en un lugar con alma envejecida. Cada ladrillo, cada detalle, fue diseñado por él. Cabe destacar que el suelo del segundo piso era una réplica exacta de una casa europea del siglo XIX, que Wolf viajó personalmente al extranjero para desmantelar y traer de vuelta. Nadie sabe por qué el FBI se centró en esa sección específica del piso, pero según muchas fuentes, no fue una elección aleatoria. Tenían una razón específica, y la primera pista provino de una pequeña nota en un viejo diario, aparentemente inofensiva, pero en realidad, el punto de partida de una dramática cadena de acontecimientos. Porque una persona que una vez se alojó en esa casa había dejado la primera advertencia, un mensaje que poco a poco desveló la verdadera naturaleza de todo. Número 1. El sótano enterrado en la oscuridad. Un sótano sellado durante años finalmente ha salido a la luz, como si la oscuridad bajo el suelo hubiera esperado mucho tiempo su despertar. Mientras inspeccionaban un almacén compartido que antes se usaba como centro de recolección de los artefactos de la serie, el FBI descubrió una vieja maleta llena de polvo. Dentro se encontraba el cuaderno de Frank Fritz, antiguo compañero de Mike Wolf, lleno de líneas garabateadas y apresuradas, con las huellas del tiempo y la inquietud. Aunque mohosas,
Cada página conservaba notas detalladas sobre las sospechas de Fritz, y una anotación en particular hizo que el equipo de investigación se detuviera. Fritz contó una vez que, durante un largo viaje de rodaje debido a la sobreventa de habitaciones en el hotel, tuvo que pasar la noche en casa de Wolf, que por aquel entonces aún estaba en obras. Esa misma noche, sobre las 3 de la madrugada, lo despertaron ruidos extraños provenientes del techo. Justo donde ahora se encuentra la oficina de Wolf, en el segundo piso. Sonaba como un susurro, no muy fuerte, pero constante. El suelo crujió, algo se movía, escribió Fritz. A la mañana siguiente, cuando le preguntaron al respecto, Wolf simplemente rió y dijo que probablemente era el viejo suelo de madera. Fritz no insistió, pero más tarde, a medida que la tensión entre ambos crecía, empezó a cuestionar ese detalle. Esa entrada del diario allanó el camino para una investigación exhaustiva. El FBI examinó la estructura de la casa y descubrió que los planos de renovación que Wolf había presentado no coincidían con los permisos de construcción oficiales. El antiguo campanario, que antes ocupaba el segundo piso, figuraba en el plano como zona no utilizable, completamente sellada. Durante la inspección del sitio, el equipo técnico observó que el suelo tenía un grosor inusual. Debajo de la capa de madera había una fina capa de cemento, que no se mencionaba en los planos de diseño. Tras recibir la aprobación para desmantelarlo, cada tablón fue retirado cuidadosamente. En la primera capa, apareció una estructura de madera en espiral, un patrón común en la arquitectura religiosa antigua. Bajo el cemento había una trampilla de acero sin manija, empotrada en la pared, gruesa y pesada. Tardaron casi una hora en abrirla. El hueco que había debajo resultó ser una cámara de almacenamiento oculta, estrecha, de unos 2 metros de profundidad, construida con piedra y con un techo abovedado de estilo europeo. Un ligero olor a humedad, frío y quemado flotaba en el aire. Cuando bajaron una linterna, todos los presentes se quedaron paralizados. Transcurrieron 6 minutos en absoluto silencio. En un espacio de apenas 10 metros cuadrados yacían docenas de objetos raros, algunos aún con etiquetas de museos europeos y otros catalogados como desaparecidos por la Interpol. Había esculturas de madera de estilo europeo del este, relieves en piedra grabados con símbolos no identificados y una pesada caja metálica con doble cierre. Pero lo que les causó escalofríos no terminó ahí. En un rincón de la cámara, el FBI encontró un marco de fotos boca abajo, manchado de sangre seca y una capa de polvo. Al voltearlo, se trataba de una imagen de Frank Fritz sonriendo, tomada de un episodio emitido hace 5 años. En la pared, un símbolo repetitivo, una doble espiral que rodeaba un ojo, había sido dibujado con una sustancia desconocida. Los expertos determinaron que no era decorativo, sino un símbolo ideológico de naturaleza sistemática, posiblemente vinculado a algún tipo de código o sistema de creencias desconocido. Inmediatamente, toda la zona fue sellada y asegurada. El FBI procedió a confiscar todos los artefactos y presentó un informe preliminar a las autoridades federales debido a graves violaciones relacionadas con el patrimonio cultural internacional. El sótano, que antes estaba sellado bajo el refinado suelo de madera, se ha convertido ahora en el centro de una investigación a gran escala, lo que plantea inquietantes preguntas sobre un pasado que Mike Wolf pudo haber ocultado durante años. Apenas unas pocas tablas de madera lo separaban del mundo superior, pero esa pequeña brecha bastaba para ocultar secretos que nadie se atrevía a creer que pudieran ser reales. Y ahora, la verdad empieza a salir a la luz. ¿Qué se reveló en el diario del hombre borrado? Inmediatamente después del descubrimiento del sótano oculto bajo la villa de Mike Wolf, el FBI amplió de inmediato su investigación, rastreando las rutas de transporte, almacenamiento y transferencia de artefactos a través de lugares que alguna vez controló Wolf. Un antiguo almacén, que en su día compartieron Wolf y Frank Fritz, se convirtió rápidamente en el punto focal. Allí, dentro de un armario cerrado con llave desde hacía mucho tiempo, el equipo de investigación encontró una pesada maleta de madera con 3 letras talladas en su superficie. Dentro de FF había un cuaderno grueso, con las páginas amarillentas hasta los bordes, pero la escritura aún clara. Era el diario personal de Frank Fritz, donde registraba sus pensamientos y experiencias continuamente durante los últimos 3 años antes de desaparecer de los medios y del programa American Pickers. El contenido hizo que todo el equipo lo leyera una y otra vez. Fritz empezó a escribir cuando notó los extraños cambios de Wolf. Tenía apariciones limitadas, le recortaron su papel en postproducción y finalmente se vio obligado a renovar su contrato con Binding Terms. No quería que me fuera, pero tampoco que estuviera demasiado presente, escribió Fritz. Yo solo era el fondo de la pintura que quería crear por su cuenta. Las páginas siguientes revelaron que Fritz empezó a sospechar que Wolf usaba la serie como tapadera.
Describió cómo Wolf a menudo paraba en lugares que no figuraban en el programa de rodaje, se reunía con vendedores de orígenes desconocidos y compraba artículos que nunca aparecían en ningún episodio. Filmamos uno, pero él compró 3, escribió Fritz con claridad. Los otros 2 nunca fueron vistos, nadie preguntó y no se grabó nada, pero siempre se empaquetaron cuidadosamente y se enviaron esa misma noche. El punto de inflexión llegó cuando Fritz descubrió un contenedor lleno de artefactos en un sitio propiedad de una subsidiaria a nombre de Wolf. Muchos de los objetos no figuraban en el inventario oficial, y algunos aún conservaban etiquetas de museos internacionales. Fritz tomó fotos en secreto y registró los números de serie, todo ello adjunto en el diario. Pero lo más inquietante no eran los objetos, sino la inminente sensación de fallecimiento. Una página marcada con cinta roja decía: «Creo que sabe que te estoy mirando, mi teléfono ha estado raro últimamente. Una vez vi su coche aparcado frente a mi casa. No tocó, simplemente se quedó sentado en el coche casi 1 hora y luego se fue». Las siguientes líneas fueron casi una despedida: «Si algo me pasa, este cuaderno es la razón». Y ahí terminaba el diario. La última página estaba fechada el 14 de julio de 2022, exactamente 3 días antes de que Wolf anunciara oficialmente que Fritz no volvería al programa por motivos de salud. Desde entonces, Fritz no ha vuelto a aparecer en público. Lo que fue aún más escalofriante fue la foto de él, polvoriento, boca abajo, colocada en el sótano sellado, tomada durante una de las últimas sesiones de rodaje. El FBI ha clasificado el diario como una prueba clave, no solo porque expuso una posible mala conducta, sino también porque reveló la angustia psicológica, la sensación de estar siendo observado y una serie de indicios que indicaban que Fritz estaba siendo gradualmente apartado del programa y de los medios de comunicación. Simultáneamente, el FBI también extrajo datos del disco duro personal de Wolf. En un breve fragmento de audio de menos de 1 minuto, la voz de Wolf se escuchó entre el viento y el ruido de fondo. «Si habla, lo perderé todo. ¿Entiendes? Todo». El último sonido fue una risa fría, corta y afilada como una cuchilla. El diario de Fritz no responde a todas las preguntas, pero es el único relato crudo, sin editar ni filtrar que queda. De alguien que una vez estuvo muy cerca de la verdad, y también la última persona que vio todo lo que Mike Wolf había construido. Ni a través de una pantalla, ni mediante edición, ni mediante risas grabadas. Cuando el FBI selló todo el equipo de Wolf, muchos creyeron que solo se encontrarían registros financieros, documentos de artefactos o evidencia de tráfico. Pero los datos recuperados de un disco duro revelaron algo más. Un detalle planificado hasta el último detalle, no solo para operar el programa, sino para proteger, mantener e inmortalizar la imagen de Mike Wolf. Incluso si todos los demás ya habían desaparecido. El plan era inmortalizar una imagen. Dentro de una carpeta digital altamente cifrada, el equipo de investigación encontró inesperadamente una serie de archivos de datos que contenían modelos 3D, grabaciones de voz sintéticas y gráficos detallados de comportamiento. La carpeta se llamaba FF_2023_master. Lo sorprendente fue que los clips de audio no se extrajeron de material antiguo. Se generaron completamente nuevos, recreados mediante tecnología de inteligencia artificial con la voz real de Frank Fritz. Docenas de videos simulados lo mostraban hablando, reaccionando e incluso bromeando con su estilo habitual. Todo fabricado digitalmente, sin intervención humana real. Wolf había contratado a un grupo de ingenieros anónimos para construir todo este sistema de recreación. Utilizaron datos audiovisuales de cientos de episodios anteriores para entrenar un modelo de IA que imitara la voz, las expresiones faciales y los hábitos de interacción de Fritz. La primera prueba de 12 minutos se consideró indistinguible de la original y en su momento se consideró su inclusión en episodios especiales bajo la etiqueta de material inédito. Casi al mismo tiempo, se añadió al expediente del caso un documento legal enviado por Wolf a un bufete de abogados de Delaware. Contenía una revelación impactante. Wolf había registrado la marca Frank Fritz en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. En la solicitud, describió a Fritz como un recurso multimedia que incluía imagen, voz, gestos y frases asociadas con el personaje. El proceso de registro se completó apenas unas semanas después de que Fritz se retirara oficialmente del programa. No se trataba solo de derechos de imagen. Se trataba de borrar a una persona real para convertirla en un activo Mouna Isabel. Y no se quedó ahí. Wolf también creó un ecosistema clandestino para las transacciones de artefactos, completamente al margen de las agencias reguladoras legítimas. Las plataformas de comercio electrónico gestionadas por sus filiales permitieron que los artículos tuvieran precio propio, se reescribieran sus orígenes y se emitieran certificados digitales para los objetos presentados en la exposición.
Los expertos confirmaron posteriormente que muchos de los certificados de ese sistema eran falsos y coincidían con los artefactos confiscados en el sótano de la villa de Wolf. Wolf no solo era la cara visible del espectáculo, era el cerebro que controlaba todo el sistema desde las sombras.